Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Dangerous Queen basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Bonita se mordió el labio antes de sacudir la cabeza, pero no esperaba. Se sorprendió mucho cuando Kira Pat se arrodilló de repente en el suelo con ambas piernas. El susto la hizo levantarse de la cama y acercarse a la otra, pero cuando intentó arrodillarse también, recibió una mirada que la detuvo. ¿Qué estás haciendo? Te estoy permitiendo estar por encima de mí, porque si voy a estar, si alguien te domestica, serás tú, mi queen. No me someto por miedo, sino porque te amo. Entiendan esto no es una competencia entre nosotras. Nadie saldrá vencida. Bonita no podía describir lo que sentía, tantas emociones le invadieron. Al mismo tiempo, la tomó completamente desprevenida. Nunca imaginó que Kirapat demostraría su sumisión de esa manera y mucho menos que la simple forma de llamarla Pi, como ella le pidió, le traería tanta calidez. Escuchar la palabra amor pronunciada con tanta claridad y franqueza hizo que su corazón latiera de felicidad. Su queen no solo lo demostraba con palabras, optó por demostrar sus sentimientos de forma visible e innegable. En esa caja hay un collar que, has oído bien, es un collar para personas. Kirapat lo había pedido en secreto desde que Bonita dijo que lo quería, para verlo domesticado, pero nunca imaginó que lo usaría en una situación como esta. Después de todo, si necesitaba un amo, era natural que usara un collar, ¿verdad? Eso pensaba Kirapat. Agárralo y pónmelo, pero debes saber que una vez que lo hagas, significa que siempre estarás por encima de mí y siempre tendrás que menospreciarme mientras sirvo a mi ama, porque esta noche te amaré a mi manera. No me contendré, no ocultaré nada, y lo siento si no soy tan mansa como imaginabas. No tenías por qué hacer eso. Cuando Bonita dijo que quería domesticar a Kirapat, nunca imaginó que necesitaría un collar para demostrar su propiedad. Era excesivo, pero por alguna razón su corazón latía con fuerza. Algo dentro de ella le decía que esto le gustaba. Deja de hablar y ponme el collar de una vez. Estoy deseando servir a mi señora. Queen, ¿cómo podía decir esas cosas con tanta naturalidad? Pero recuerda que, aunque esté domesticada, aún puedo morder a mi dueña, así que prepárate, Charla. El sonido de la hebilla del collar, al cerrarse alrededor del delicado cuello de Kirapat, hizo que Bonita tragara saliva con dificultad. Además, había una pequeña placa de plata que reflejaba la luz, con su nombre grabado como propietaria. El rostro de Kirapat era indescifrable en ese momento. Su cabello oscuro, suelto y desordenado, caía sobre su espalda y delante del collar colgaba una correa de cuero. Bonita nunca imaginó que tomaría esto en serio. Kirapat se entregó por completo como un lobo domesticado. Debería sostener esa pestaña. Kirapat levantó la cara para mirar a Bonita, quien se puso de pie. La joven tomó la correa con una mirada traviesa y curiosa. ¿Cómo esto? Bonita agarró la correa y tiró suavemente. De inmediato, el rostro de Kirapat se acercó. Como aún estaba arrodillada, su cabeza estaba justo frente a la zona más sensible de Bonita. Para Bonita, mirar hacia abajo y ver a su queen mirándola fijamente, despertó una intensa electricidad entre ella, así que se sentó en el borde de la cama y volvió a tirar de la correa. ¿Puedo hacer lo que quiera? Sí, todo, pero no prometo obedecerlo todo. ¿Puedo dar alguna orden? Puedes, pero ya dije que no puedo garantizar que los siga a todos. Bonita sintió, entendiendo que sería imposible para la mujer que tenía delante para obedecerla al 100%, pero lo que Kirafat ya había hecho superaba con creces sus expectativas. ¿Estás segura que no duele? Ella tiró de la correa una vez más, no demasiado fuerte, solo para reforzar su punto. Si siento dolor, no creas que saldrás ilesa de él. Hablas como si fuera verdad.
Ya te dije que muerdo. Tan pronto como terminó de hablar, Kirapat se inclinó y mordió suavemente el muslo interno de Bonita, lo que provocó que ella dejara escapar un sonido involuntario. Además de morder, deslizó la lengua sobre la piel sensible, provocando que el cuerpo de Bonita se al instante. Instintivamente sus dedos apretaron la correa, tensándola aún más. ¿Quién te dio permiso de morder ahí, perrita? Kirapat frunció el ceño al oír cómo la llamaban. Además de domarla, Bonita quería convertir eso en un juego de roles. Esta mujer siempre haría algo inesperado durante el cachorrita. Lleva collar, correa y dueña. Si no es perra, entonces ¿qué es? No sé cómo debería sentirme, es extraño, pero que me controlaran de repente me hizo sentir mejor, de una forma inexplicable. Aún así, eso no significa que no puedo volver a ser la cazadora, que crea que tiene el control por ahora, lo que sea. ¿Dónde más puedo morder? Bonita tiró de la cuerda con más fuerza, lo que hizo que Kirapat frunciera el ceño cuando la soga se apretó alrededor de su cuello.